Bienvenido una vez más a nuestra clase de estadística. Esta vez vamos a desarrollar medidas de tendencia central con datos agrupados. Anteriormente, que en la clase anterior estábamos trabajando sobre datos simples. Entonces, esta vez va a ser con datos agrupados. Acá en la tabla, en el ejemplo, nos indica que tenemos en el material. La siguiente tabla es una distribución de frecuencias de datos agrupados que ilustra la estatura de 100 alumnos de una institución educativa. Acá tenemos los intervalos, límite inferior, límite superior. El primer intervalo de 150 hasta 154, de 155 hasta 159, el segundo intervalo, y así respectivamente. Bueno, esto ya habíamos desarrollado en las clases anteriores. Por ejemplo, tenemos la frecuencia para hallar marca de clase y para hallar f de x, o sea que f multiplicado por x, que vendría a ser 2 multiplicado por 152. Cada uno se multiplica. Acá se obtiene el total de la frecuencia y la suma de f por x. Bueno, vamos a ver la forma de buscar o de hallar la media aritmética. Acá tenemos n, como datos tenemos 100, que vendría a ser el total de datos. Media aritmética, la fórmula vendría a ser suma de f por x dividido n. Entonces vendría a ser suma de f por x dividido n. La suma de f por x, 16.950, que vendría a ser entonces la suma de f por x. Entonces, aplicando la fórmula va a ser suma f por x es 16.950 dividido n, que es 100, el total. Y al dividir, entonces, tenemos 169,5. Y las interpretaciones, entonces, en este caso vendría a ser, si todos tuvieran la misma estatura, esto sería de 169,5, en este caso, centímetros. Bueno, ahora pasamos a la mediana, para hallar la mediana. Acá tenemos la fórmula LRI, límite real inferior, más n dividido 2 menos la frecuencia acumulada por c, que vendría a ser ancho de clase, dividido f, que es la frecuencia. Bueno, sacamos los datos. Primero se tiene que hallar este valor, n dividido 2, donde n es el total. Acá está 100 dividido 2, entonces va a ser 50. Sí o sí, de ahí se parte. Luego, una vez que hallamos este valor, se tiene que contar la frecuencia. Acá se tiene que contar o sumar, en este caso, hasta alcanzar este valor, hasta alcanzar 50. Sí o sí tiene que alcanzar, igual si es que pasa, pero tiene que alcanzar 50. Acá, por ejemplo, sumado va a ser 10, 24, 45, todavía no alcanza, y con este sí alcanza. Con este sumado con este 32, ahí sí alcanza ya 50. Entonces vamos a trabajar por esta fila. Bueno, entonces ya sabemos por cuál de la fila vamos a trabajar. Para hallar límite real inferior va a ser límite inferior menos 0,5. Esa vendría a ser la fórmula luego. Así se busca límite real inferior. Límite inferior que le corresponde en este caso a la mediana es 170, porque por esta fila lo que vamos a trabajar. Entonces va a ser 170 menos 0,5 da 169,5. Entonces eso es lo que vamos a utilizar para límite real inferior. Luego tenemos la frecuencia acumulada, o sea que lo que se acumula hasta acá. No incluye el 32, solamente vendría a ser hasta 21. Entonces va a ser 2 más 8 más 14 más 21. En este caso va a ser 45, la frecuencia acumulada. C, ancho de clase. Como sabemos cuántos números hay en cada intervalo. Acá, por ejemplo, de 150 hasta 154 tenemos 5 números. Entonces de ahí sale ancho de clase, que es 5.
la frecuencia 32. ¿De dónde sale este? Que vendría a ser la frecuencia y que le corresponde a la mediana es este, 32. Porque por esta fila lo que estamos trabajando. Entonces de ahí sale este 32. Una vez que tengamos todos los datos, se introduce en la fórmula. Acá por ejemplo el RI, copiamos así mismo. N dividido 2 ya tenemos 50, menos la frecuencia acumulada es 45, por C, que es 5, dividido F, que es 32. Bueno, el RI 169,5 más, se halla este valor 50 menos 45 por 5 dividido 32 y sale este 0,78125. Sumado con este entonces da 170,28. Entonces ese es el valor de la mediana. Y sabemos que la interpretación va a ser entonces el 50% de los encuestados, o sea de los alumnos, en este caso tiene 170,28 centímetros o menos. Entonces esa vendría a ser la interpretación. Ahora entonces vamos a calcular la moda. Acá está la fórmula LRI más delta 1 dividido delta 1 más delta 2 por C. Esa vendría a ser la fórmula de la moda. Bueno, para saber por cuáles de las filas vamos a trabajar acá, para la moda se busca el mayor número entre la frecuencia. Entonces el mayor número acá va a ser el 32, que coincide otra vez en este caso con esta fila. Entonces no necesariamente la moda coincide con la mediana, solamente en este caso no coincide. Entonces vamos a trabajar otra vez por esta fila. Bueno, sacamos los datos. La frecuencia entonces va a ser 32, que es el mayor entre las frecuencias. Luego vamos a buscar el RI, que viene a ser la misma fórmula, límite inferior menos 0,5, que ya habíamos visto, sale 169,5. C, que es 5 ancho de clase. Para hallar delta 1, vendría a ser la frecuencia menos la frecuencia anterior. Frecuencia menos frecuencia anterior. La frecuencia que le corresponde para la moda es 32. Y la frecuencia que está anterior, antes de esta frecuencia, antes de 32, es 21. Entonces se resta 32 menos 21, solamente el 21. Y sale 11. Al restar entonces sale 11. Para delta 2 va a ser frecuencia menos frecuencia siguiente. La frecuencia es 32 y el que está siguiente, en este caso el número 15. Entonces va a ser 32 menos 15 da 17. Entonces de esta forma se halla delta 1 y delta 2. Frecuencia anterior, frecuencia siguiente. Bueno, introducimos en la fórmula. El RI ya sabemos que es 169,5, delta 1 11, hasta delta 1 11 más delta 2 que es 17 por C que es 5. Entonces bajamos este. Primero se halla este valor. Primero se suma 11 más 17 y luego va a ser 11 dividido la suma de los dos. En este caso va a ser 28. Entonces 11 dividido 28 y sale este. Y luego se multiplica por 5. Y el resultado de esto se suma con 169,5. Y sale que la moda es de 171,46. Lo que significa que la estatura más frecuente tendría que ser 171,46 centímetros. De esta forma entonces estamos terminando medidas de tendencia central con datos agrupados. Cualquier duda o consultas pueden hacer sin problema. Muchas gracias a todos.